Mi hija me bloqueó después del divorcio sin escuchar mi versión. Ahora, 8 años después, me contacta por mi herencia. Hola a todos, antes de empezar, un pequeño favor, si disfrutan contenido como este, por favor, presionen el botón de suscripción. Es gratis, apoya al canal y asegura que no se pierdan ningún video increíble. Bien, comencemos. Tengo 54 años y me divorcié de mi esposa, de 48, hace 8 años. Desde entonces, mi hija, que ahora tiene 28, cortó todo contacto conmigo y se puso del lado de su madre sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio ocurrió hace casi una década, me tomó mucho tiempo aceptar cómo resultaron las cosas y hacer las paces con mi vida. En parte, esto fue porque mi exesposa intentó destruir completamente mi reputación, pero principalmente porque realmente amaba a mi hija, y ser completamente excluido de su vida fue más difícil que cualquier otra cosa. Como ya era adulta en ese momento, no había manera de estar en su vida a menos que ella lo quisiera, y parecía estar segura de su decisión de elegir a su madre sobre mí. No tengo familia propia, excepto mi madre, que padecía Alzheimer, por lo que todo el proceso fue una de las peores cosas que me han sucedido. Intenté contactar a mi hija varias veces después del divorcio, pero ella estaba decidida a estar del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de los hechos. En un momento, mi exesposa me amenazó con demandarme por acoso si no dejaba a mi hija en paz. Eso me dejó claro el mensaje, así que dejé de intentar comunicarme con ella. Los últimos 8 años los he pasado cuidando de mi madre y enfocándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones ocasionales, pero siento que no puedo volver a confiar plenamente en alguien después de mi divorcio. De todos modos, esa ha sido mi vida durante casi una década. Lamento si parezco pesimista, pero la razón por la que escribo esta publicación es porque, recientemente, mi hija se puso en contacto conmigo después de todo este tiempo. Estaba eufórico, pensé que finalmente había entrado en razón y entendido que el divorcio no fue solo mi culpa. Fue especialmente reconfortante porque, hace poco, mi madre falleció, y he estado lidiando con ese duelo completamente solo. Anhelaba un poco de consuelo y familia. Mi hija me contactó unos meses después de la muerte de mi madre. Recibí una llamada de un número desconocido y, al contestar, escuché la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija, ni siquiera reconocí su voz porque hacía demasiado tiempo que no hablábamos. Me sorprendió mucho cuando se presentó. Dijo que había visto en Facebook que su abuela había fallecido y quería saber cómo estaba. Me tomó por sorpresa, ni siquiera sabía que ella me seguía en redes sociales. Me pareció un gesto dulce de su parte. Le agradecí por llamar y le dije que estaba bien, además de mencionarle que la extrañaba. Conversamos un rato y, finalmente, me preguntó si me gustaría vernos en persona para ponernos al día. Estaba extremadamente feliz y acepté de inmediato. Acordamos que vendría a mi casa el fin de semana. Me emocionaba mucho volver a verla después de tantos años, así que escribo esta publicación para compartir mi emoción con quienes la lean. Espero que podamos reconstruir nuestra relación o, al menos, conocernos nuevamente. Mi hija vino a cenar porque quería cocinar para ella. Cuando abrí la puerta, estaba nervioso y emocionado. No la reconocí en absoluto porque habían pasado casi 10 años desde la última vez que la vi, y en ese entonces aún era una niña. Comenzamos a hablar y, aunque al principio fue un poco incómodo, creo que ambos nos relajamos con el tiempo. Me contó sobre su vida y su trabajo, y yo le hablé sobre mi vida después del divorcio. Después de la cena, finalmente abordamos el tema que flotaba en el aire. Le pregunté por qué nunca se tomó el tiempo de escuchar mi versión de los hechos y, en cambio, simplemente asumió que su madre tenía razón. Admití que su madre fue una presencia más constante porque era ama de casa, mientras que yo trabajaba en la construcción con horarios muy largos. Aún así, siempre intenté pasar el mayor tiempo posible con mi hija.
Mi hija entonces me dijo que lamentaba cómo resultaron las cosas y que, en ese momento, era demasiado joven para pensar con claridad. Admitió que fue manipulada por la forma en que su madre le presentó la situación. Básicamente, mi exesposa me pintó como el villano definitivo, alguien que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Como mi hija nunca escuchó mi versión de los hechos, jamás cuestionó lo que su madre le decía. Hablamos un poco más sobre esto y todo iba bien, hasta que finalmente reveló la verdadera razón por la que estaba allí. Llevábamos horas conversando cuando le pregunté qué la había motivado a buscarme después de tantos años. De inmediato, noté que se puso un poco incómoda. Le dije que podía ser honesta conmigo. Entonces, me confesó que, en realidad, sí había estado al tanto de mi vida a través de Facebook. Cuando supo que su abuela había fallecido, pensó que los abogados la contactarían sobre su herencia. Pero, como nadie lo hizo, decidió comunicarse conmigo personalmente. Me dijo que quiso darme tiempo y espacio para mi duelo, pero que recientemente se había comprometido y realmente necesitaba dinero para ayudar con los gastos de su boda. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Honestamente, pensé que después de tantos años mis oraciones habían sido escuchadas y que podría tener una familia otra vez. Pero resultó que ella nunca se preocupó por mí en primer lugar. Todo esto fue solo una estrategia para obtener su herencia. Lo más irónico es que ni siquiera era su herencia, legalmente. Todo me pertenece a mí. Y si no hubiera sido una hija tan terrible conmigo, probablemente habría terminado recibiendo la mayor parte, si no todo. El dinero nunca me ha importado, para ser sincero. Vivo en mi propia casa, no tengo pasatiempos costosos y compro la mayoría de mi ropa en tiendas sencillas. Incluso si la herencia no estuviera en juego, no me habría molestado ayudarla con su boda en absoluto, si me hubiera contactado de buena manera y no intentando aprovecharse de mí. Mientras todo esto pasaba por mi mente, de alguna manera logré mantener la compostura. Le pregunté si eso era todo lo que quería. De inmediato, se puso a la defensiva y dijo que la herencia era algo secundario, que su verdadero objetivo era reconectar conmigo y que nunca se perdonaría a sí misma por no haberme buscado mientras su abuela aún estaba viva. Aseguró que llevaba años queriendo hacerlo, pero que nunca tuvo el valor porque pensó que jamás la perdonaría por haberme echado de su vida sin una explicación. También insistió en que su madre la manipuló. Sin embargo, pude ver en su rostro, en su expresión de pánico, que solo intentaba suavizar la situación para que la perdonara, y no pude evitar preguntarme si realmente solo le interesaba el dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia. Me dijo que, un par de años antes del divorcio, visitó a mi madre y ella le dijo que quería que heredara todo lo que mi padre, quien falleció hace años, había dejado. Como era la única nieta de la familia y yo no tengo hermanos, tenía sentido que mi madre le dijera eso en ese momento. En aquel entonces, mi matrimonio iba bien, así que entiendo por qué mi madre pudo haberlo mencionado. Si el divorcio nunca hubiera ocurrido, o si mi hija no me hubiera abandonado durante años después de la separación, el dinero habría sido suyo, como ya mencioné. Pero darme falsas esperanzas, haciéndome creer que quería recuperar nuestra relación cuando en realidad solo le importaba el dinero, fue devastador. Me sentí destrozado, pero hice mi mejor esfuerzo por no demostrarlo en ese momento. Entonces, pensé que la única forma de poner a prueba las verdaderas intenciones de mi hija era ver cómo reaccionaría si le decía que no había dinero para heredar. Le pregunté cuánto esperaba recibir de la herencia, y su respuesta fue bastante precisa. Pude notar que había planeado todo esto con anticipación. Entonces, le dije que sentía decepcionarla, pero que su abuela en realidad me había dejado todo a mí hace años, y que tenía la intención de usar ese dinero para iniciar un negocio, por lo que no podía ayudarla. Aún así, le ofrecí ayudar con su boda con mi propio dinero, dándole unos cuantos miles para los gastos. La decepción en su rostro confirmó mis peores temores.
Me dijo que apreciaba mi oferta, pero que, como única nieta, merecía al menos una parte de la herencia, ya que era el dinero de su abuela y se lo habían prometido. Le respondí que me gustaría poder ayudarla, pero que mi decisión era definitiva y que no había nada más que pudiera hacer por ella si no estaba satisfecha con lo que le estaba ofreciendo. Se puso completamente roja de ira y empezó a mostrarse visiblemente molesta. Me pidió una vez más que reconsiderara mi decisión, pero le reiteré que iba a hacer lo que consideraba correcto. Fue entonces cuando mostró su verdadera cara y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre sería el egoísta idiota que su madre le dijo que era, y que se alegraba de que estuviera solo en la vida. La miré con un desprecio apenas disimulado. Sus palabras fueron hirientes, pero en ese punto ya sabía qué esperar. Lo que no esperaba era que se mostrara tan brutalmente honesta tan rápido. Intentó decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debía haber sabido que era igual que su madre y que la única razón por la que se acercaba a alguien era para pedir favores. También le dije que usar el hecho de que yo estaba de luto por mi madre para intentar manipularme era algo asqueroso, incluso para alguien como ella. Trató de responderme, pero solo me reí en su cara y le dije que, si no me hubiera bloqueado todos esos años atrás, habría recibido mi mensaje sobre su abuela y probablemente habría heredado la mayor parte, si no todo, el dinero. Esa frase tuvo el efecto que buscaba. Me miró completamente desconcertada y me preguntó qué quería decir. Le dije que desbloqueara mi antiguo número para que pudiera reenviarle todos los mensajes que nunca pudo recibir. Lo hizo. Le envié todos los mensajes en los que le rogaba que me escuchara y también aquellos en los que le informaba que su abuela había sido diagnosticada con Alzheimer, pidiéndole que la visitara antes de que la olvidara por completo. Esto era completamente cierto. Al inicio de su enfermedad, mi madre mencionaba con frecuencia a mi hija y pedía verla. Recuerdo lo mucho que me rompió el corazón no poder cumplir ese deseo. Y ahora, esta hija ingrata y cruel tenía el descaro de pedirme la herencia. A su favor, debo admitir que, después de leer todos esos mensajes, pareció sentirse avergonzada. Se disculpó, pero luego dijo que, al ver esos mensajes, quedaba claro que su abuela habría querido que recibiera su parte de la herencia y que no era justo que la castigara de esa manera. Afirmó que era joven y que no sabía lo que hacía durante el divorcio, que de haberlo sabido, habría manejado las cosas de manera diferente. También me dijo que realmente quería reconstruir nuestra relación y que, si yo elegía ser egoísta ahora, no se sentiría cómoda continuando con nuestro vínculo. Le respondí que, si el dinero era lo que definía nuestra relación, tal vez era mejor que no tuviéramos ninguna. Quise creerle cuando dijo todas esas mentiras sobre querer arreglar las cosas entre nosotros. De verdad quise hacerlo. Pero, en ese punto, ya no podía. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero que la herencia no estaba en discusión. Me miró con puro odio y salió de mi casa. No intenté detenerla en absoluto. Desde entonces, he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría está de acuerdo en que hice lo correcto, pero uno de mis amigos más cercanos me dijo que, dado que el dinero realmente no me importa, debería simplemente olvidarme del asunto y dejar que mi hija reciba al menos una parte si eso significaba tener una familia en mi vida. No estoy de acuerdo con eso, pero desde que me lo dijo, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Debería darle a mi hija parte de la herencia? Actualización 1. Hola a todos. Esta publicación recibió muchas más respuestas de las que esperaba. Gracias por sus consejos y opiniones, me han dado la perspectiva que necesitaba. Supongo que empezaré respondiendo la pregunta más común, ¿qué pasó durante mi divorcio? No he hablado de esto en años, pero creo que ya no puede hacerme más daño. Mi esposa y yo estuvimos casados por 23 años. Uno pensaría que después de tanto tiempo no podría apuñalarme por la espalda, pero lo hizo.
No quiero entrar demasiado en detalles, pero descubrí que me engañaba con varios hombres. Aparentemente, lo había estado haciendo durante años antes de que finalmente me diera cuenta. Cuando lo descubrí, quedé completamente devastado. No sabía cómo confrontarla, así que empecé a beber mucho y a tener aventuras también. Casi destruyó mi vida. Peleábamos constantemente, y supongo que mis problemas con el alcohol hicieron que le resultara muy fácil manipular a mi hija para que tomara su lado. Después de casi un año viviendo así y estando separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. En ese entonces, mi exesposa era periodista y algo así como una celebridad local. Usó su influencia para intentar destruir mi reputación, y casi lo logra. Tras el divorcio, me tomó mucho tiempo dejar la bebida y volver a mi vida normal. Como ya mencioné, el hecho de que mi hija me abandonara por completo no ayudó en lo absoluto. Admito que, cuando descubrí las infidelidades de mi ex, me descontrolé y no estuve presente como padre. Durante el tiempo que estuve separado y por al menos un año después del divorcio, me aislé completamente y no estuve para mi hija. Pero cuando dejé de beber y reconstruí mi vida, lo primero que hice fue tratar de acercarme a ella y pedirle perdón. Ella se negó a escucharme y me bloqueó de todas partes. Pensé que con el tiempo cambiaría de opinión y volveríamos a hablar, pero aquí estamos, 8 años después, y nuestra relación solo ha empeorado. Ahora, sobre la otra gran pregunta, la herencia de mi madre. Técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran ambos médicos y, durante sus carreras, compraron varias propiedades en la ciudad. La mayoría fueron alquiladas y generaron una gran cantidad de dinero. Mi padre falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mi madre. Durante mi matrimonio y varios años después del divorcio, todo seguía a su nombre. Después de que mamá falleció, heredé todo como su único heredero. Mi exesposa no recibió nada en el divorcio, excepto una pensión alimenticia hasta que se volvió a casar hace algunos años, ya que en ese momento todo seguía estando a nombre de mi madre. Así que, en realidad, mi hija nunca tuvo derecho a nada. Por supuesto, sabía que su abuela era propietaria y que tenía algunos items, pero nunca toqué ese dinero porque lo que ganaba con mi antigua empresa de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido todas sus preguntas. También quiero decir que mi hija no me ha contactado desde aquella noche, y siendo sincero, no creo que lo haga. Me dejó bastante claro que todo este espectáculo fue solo por la herencia y, ahora que eso ya no es una posibilidad, no espero volver a verla. Mentiría si dijera que no me duele en lo absoluto, pero a estas alturas sé que no debo esperar demasiado de las personas, sin importar quiénes sean. Así que supongo que eso es todo. Gracias a todos por su apoyo, lo aprecio mucho. En lugar de esperar que los fantasmas de mi pasado regresen, creo que es hora de abrirme a las citas y buscar compañía. Actualización 2. Ha sido una semana bastante intensa, chicos. Pensé que mi última actualización sería la única, pero supongo que la vida tenía otros planes. Acababa de llegar del trabajo y estaba considerando salir con un par de amigos cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero al abrir la puerta, ahí estaba, mi peor pesadilla. Había cambiado su cabello y perdido algo de peso, así que me tomó un par de segundos reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien compartiste décadas. Verla fue un shock, por decirlo menos. No sabía qué decir, así que simplemente me quedé parado torpemente. Ella me preguntó si tenía un momento para hablar. Dudé, pero tampoco quería que se quedara ahí en la puerta, así que la invité a pasar. Fue incómodo, como podrán imaginarse. Hicimos algo de charla trivial, y luego me dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero que había algunas cosas que necesitaba decirme. Le pedí que continuara, y me contó que nuestra hija se había puesto en contacto con ella y le habló sobre la herencia. Supongo que ya lo veía venir.
Después de todo, ¿por qué más querría hablar conmigo después de tantos años? Dijo que comprendía que el divorcio fue muy duro para mí y que probablemente llevó las cosas más lejos de lo que debía. Me reí con desdén, pero ella ignoró mi reacción. Luego me dijo que no debería castigar a nuestra hija por lo que pasó entre nosotros. Repitió los mismos argumentos que mi hija, que era muy joven cuando ocurrió el divorcio y que no podía resentirla por haber elegido a su madre en ese momento. La detuve ahí mismo. Le dije que ya no guardo resentimiento hacia nadie y que, incluso si lo hiciera, no sería contra mi hija. Le expliqué que lo que me dolió fue darme cuenta de que, después de tantos años, mi hija solo decidió buscarme porque había dinero de por medio. Le dije lo mismo que le dije a ella: si hubiera intentado reconectarse conmigo antes, se habría quedado con la herencia. Mi ex intentó defenderse, pero le dejé claro que mi decisión era definitiva. Si lo único que iban a hacer era darle vueltas al mismo tema, entonces estaban perdiendo su tiempo y el mío. Le dije que tenía planes y que, si no había nada más que discutir, lo mejor era que se fuera. Asintió, se disculpó por molestarme y se marchó. Le respondí que no había necesidad de disculpas, y la vi salir. Después de que se fue, me quedé sentado en la sala, sin poder creer lo que acababa de pasar. Nunca pensé que volvería a verla, mucho menos que tendría una conversación con ella en mi propia casa. Fue extraño y removió muchos recuerdos que preferiría no haber revivido jamás. Salí con mis amigos e intenté olvidarme del asunto. Así que, eso pasó. Necesitaba desahogarme. Gracias por leer si todavía siguen aquí. Actualización 3. Tengo otra actualización para ustedes. Esta tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi hija. Pensé en no contestar, pero la curiosidad me ganó, así que lo hice. Antes de que pudiera decir algo, le dejé claro que, si esto era sobre la herencia, no tenía sentido que siguiéramos hablando. Me dijo que no, que había otra razón por la que llamaba. Le pedí que continuara, y me dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó y que sentía que me debía una disculpa. Dijo que ahora entendía que debió haber hecho las cosas de manera diferente y que, si estaba dispuesto a perdonarla y darle otra oportunidad a nuestra relación, le gustaría que asistiera a su boda. Me dejó completamente desconcertado. Le pregunté si estaba segura de lo que decía. Respondió que sí, y que podía tomarme mi tiempo para pensarlo y decirle si iba a ir o no. Le dije que estaba bien, y colgamos. Ahora me siento muy confundido. Por un lado, una parte de mí está feliz ante la idea de estar presente en su boda. Pero por otro lado, no puedo quitarme de la cabeza la idea de que esto podría ser solo una estrategia para estar en buenos términos conmigo y, eventualmente, conseguir la herencia. Al mismo tiempo, si realmente está siendo sincera, no quiero arruinar mi oportunidad de volver a formar parte de su vida. Si digo que no y ella nunca me vuelve a contactar, difícilmente podría culparla. Agradecería cualquier consejo de quienes quieran ayudarme con esto. Actualización 4. He decidido ir a la boda. Muchos de ustedes me dijeron que asistir no podría hacerme daño, y supongo que tiene sentido. No es como si tuviera que hacer algo a cambio solo por haber sido invitado. Además, no estaré en el cortejo nupcial. Solo seré un invitado, y estoy bien con eso. Entiendo que pasar de no hablar con ella en 8 años a ser quien la lleva al altar sería un cambio demasiado drástico. No creo que ninguno de los dos se sintiera cómodo con algo así. Realmente espero que este sea el inicio de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos por escucharme y por los consejos que me han dado. Lo aprecio mucho. Espero que me deseen suerte.